Buenas tardes y bienvenidos a todos al Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento, donde va a tener lugar el acto de presentación del libro Alcalá de Henares, Vota, obra de Vicente Sánchez Montó, nuestro urbanista de la ciudad. Esta obra se ha editado conjuntamente entre la Sociedad de Condueños de los edificios que fueron la universidad y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Esta obra donde se han recopilado todos los datos relativos a los ayuntamientos y las elecciones que han tenido lugar en nuestra ciudad entre los años 1832 y 2024, y a los diputados por Alcalá en el periodo comprendido entre 1846 y 2023. Para el acto de presentación de esta obra documental tan importante, que es ya un libro de consulta obligada para conocer al detalle la historia de nuestro ayuntamiento y también la evolución de nuestra ciudad en los últimos 2 siglos. Contamos en la mesa de presidencia con la excelentísima alcaldesa presidenta de Alcalá de Henares, doña Judith G. Flores, con el presidente de la Sociedad de Condueños, don José Félix Huerta Velayos, y con el autor del libro y cronista de nuestra ciudad, don Vicente Sánchez Montó. Para iniciar el acto va a tomar la palabra, en primer lugar, don José Félix Huerta, presidente de la Sociedad de Condueños. Sí, buenas tardes. Judith, presidente, miembros de la corporación municipal, los concejales, especialmente los decanos de entre los concejales, que hace más de 50 años ocuparon estos sillones, Asela Sanz y Juan Muñoz de Pablos. Algunos lamentablemente no han podido venir, algunos por su avanzada edad y otros porque tal vez concretamente no sirva para él. Comisarios, Vicente, comisario también de la Policía Municipal, el presidente de las instituciones, del Círculo, de la querida Virgen del Val, del Sección de Estudios Complutenses, el miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad de Convenios, del colectivo ARPA, me olvidaba de Gustavo. Bienvenidos. Y si hubiera que resumir en una palabra la edición de este libro, esa sería la de amistad. Me explicaré. Hace muchos años que conozco a Vicente Sánchez Montó y desde entonces hemos mantenido una amistad cordial basada en sentimientos comunes que nos han llevado a colaborar en proyectos siempre impregnados del rigor y del conocimiento de Vicente. Tengo que decir que probablemente uno de los mayores aciertos en el ámbito cultural que tuvo la corporación de Bartolomé González y con Gustavo Severien fue el de hacerle cronista oficial de la ciudad. Algo que estoy seguro de que todos los grupos políticos avalaron, como han demostrado a lo largo del paso del tiempo. Fue así como hace muchos años me hizo saber el proyecto que llevaba muy avanzado sobre las corporaciones municipales desde la Primera República a nuestros días. Hubo 2 cosas que me sorprendieron. La que menos, que Vicente se hubiera embarcado en esta aventura a la vez tan árida y para mí personalmente tan atractiva, y la que más, que el ayuntamiento, ni aquel, ni los que siguieron, se lo hubieran publicado. Según fue pasando el tiempo, yo, que conocía de primera mano buena parte de los ayuntamientos de la segunda mitad del siglo XX, me van a permitir que cuente un par de anécdotas que están relacionadas con la casa, aunque no especialmente con el libro. Yo sí que algo diré del libro. Lo que voy a hacer también es hablar pues, un poco de los personajes, algo que no se puede hacer en el libro, que si no sería una enciclopedia de la ciudad, pero me van a permitir esta licencia. Cuando yo era muy pequeño, un chiquitín, venía con mi padre a ver los gigantes que se ponían en
en la parte de abajo del ayuntamiento, cuando cada uno de los 4 días de las ferias salían uno por cada de los distritos de la ciudad y luego volvían al ayuntamiento donde se quedaban hasta el día siguiente. Y como consecuencia de eso, pues fui conociendo un poco cómo era este pequeño ayuntamiento en consonancia con esta pequeña ciudad. Me explico. En la parte de abajo, que era la única que se utilizaba, estaba la única oficina de atención al público, con el despacho de la alcaldía y de la secretaría del ayuntamiento, y creo que poco más. Aquí arriba estaba este salón y el archivo municipal. Y en el piso de arriba, 2 viviendas. Una del jefe o de uno de los jefes de la policía municipal, muy pocos miembros entonces, y del conserje del ayuntamiento. Bueno, pues la primera anécdota es una anécdota triste, es una anécdota luctuosa, pero muy poco conocida. Hasta el propio Vicente me decía que no lo conocía. En su afán de tener todo muy bien conservado y todo muy pulcro, una de las hijas de uno de los jefes de la policía municipal, que era conocido por el señor Ginés, lamentablemente no recuerdo el apellido, es cuestión de buscarlo. Hace poco me lo ha dicho uno de sus descendientes. Pues lamentablemente esta pobre mujer, en su afán de limpieza de los cristales, sacó demasiado el cuerpo de una de las ventanas del piso de arriba y cayó al vacío, estrellándose contra el suelo y fallecidos. Esta es la anécdota luctuosa. La otra es mucho más jocosa, es mucho más graciosa. Y es que cuando era costumbre, yo creo que hasta a principios de los años 40, de que se anunciaba el conserje del ayuntamiento, según pasaba el alcalde por la oficina, esa que decía que estaba en el piso de abajo, era anunciado su llegada. Señor alcalde, pues se decía. Y entonces, precisamente en un momento donde estaba un alcalde muy riguroso con las normas, y yo diría que también con cierto tic de severidad, pues justamente digo que era el alcalde. Y el encargado, el conserje de anunciar su llegada, tuvo que salir un momento y encomendó que lo anunciara el conserje del mercado de abastos de la Plaza de la Compra, como se decía en aquel momento. Este hombre, eso sí, le dijo encarecidamente: cuidado, que al alcalde le gusta que se le anuncie. Este hombre, pues un poco nervioso, un poco acostumbrado, coincidió con que se puso a hablar con una de las señoras que llegó a hacer alguna gestión, o lo que fuera. Entonces el hombre no se dio cuenta y cuando se percató ya estaba el alcalde en medio de la oficina. Y el hombre se puso nervioso y en lugar de citarle dijo: ¡Iba el alcalde, iba el alcalde, iba el alcalde! Esto que resulta, claro, naturalmente para él fue luego objeto de una severa reprimenda con seguridad. Esto que Fernando Sancho lo contaba estupendamente, yo no soy capaz de transmitirlo también, pero entiendo que es una de las anécdotas jocosas que me han permitido transmitir. Bueno, la primera. Digo que a partir de entonces fui pensando en la posibilidad de que pudiera ser publicado por la Sociedad de Condueños en libro, cuando la situación económica de la sociedad lo permitiera. Algo que fue muy bien acogido por todos los miembros de la comisión administrativa. La única recomendación que le hice a Vicente fue la de que añadiera algunos años que nos permitieran comprobar si los condueños fundadores habían sido concejales. Vicente, con la generosidad y el altruismo, quiero recalcarlo, el altruismo que le caracteriza, no solo atendió mi requerimiento, sino que añadió a los diputados por Alcalá y a los que sin serlo aquí habían nacido. Durante algún tiempo el distrito de Alcalá tuvo representación del Congreso de los Diputados. Generalmente eran señores que venían de fuera y que en muchos casos casi no conocían los avatares del partido. Eso nos ha llevado a comprobar el gran número de condueños que pasaron por el ayuntamiento. Sorprendentemente, incluso los que queríamos saber algo del tema,
a los que queríamos hablar algo del tema nos ha sorprendido. Recuerdo que estando con José Mari San Luciano, viendo las comisiones administrativas y comprobando con los concejales que nos había pasado Vicente, José Mari ya había pasado una lista de todos los condueños desde el inicio a Vicente, comprobamos con que había muchos, José Mari y yo, por edad y porque hemos leído muchos papeles, pues conocemos a más gente en el otro sitio que aquí entre los que estamos, por desgracia. Los años en eso también pasan factura. Bueno, pues veíamos que algunos no los conocíamos en absoluto de nombre, ni siquiera a la saga familiar, es decir, que hubiera alguien de la familia que siguiera 10 kilómetros. Eso da una idea de lo efímero que es el paso por las instituciones y lo que se olvidan los cargos, los puestos, gente que fue importante y que ahora no es absolutamente desconocida para digo que esto hasta los que creíamos que conocíamos algo se nos escapaba. Las cifras son elocuentes. Alrededor de 200 condueños han formado parte de las corporaciones municipales, 34 alcaldes, más de 60 tenientes de alcalde y casi 100 concejales, algunos de ellos totalmente desconocidos para nosotros, como decía antes. De entre los alcaldes, 20 lo fueron en el siglo XIX y 14 en el XX. 6 fueron igualmente presidentes de la sociedad de condueños e incluso 2 de ellos simultanearon el cargo, es decir, fueron presidentes y alcalde al mismo tiempo. Por lo que respecta a los diputados, 6 de los 9 directamente vinculados a Alcalá eran miembros de la sociedad de condueños. Manuel Ibarra, Lucas del Campo Fernández, tienen allí enfrente el medallón por el que se les recuerda, Miguel Atilano Casado, Manuel Azaña, Félix Huerta de Lara y Demetrio Castro Villacañas. 2 de ellos, Azaña y Castro Villacañas, además de José Elola, de obligada mención como escritores. Con el libro se da a conocer la imagen fotográfica de casi todos los alcaldes del siglo XX, algo que debería existir desde hace tiempo. Yo creo que cualquier institución, hasta la más modesta, tiene una galería de sus representantes más genuinos, de los alcaldes o de los que han desempeñado la representación. Ya no digo una galería de retratos, al menos pues de carboncillos, pero bueno, con este libro sí que se va a recuperar la imagen gráfica de prácticamente todos los del siglo XX, que en algún caso nos ha costado, y digo nos ha costado porque el libro naturalmente es de Vicente y solo de Vicente, pero como a mí lo de la foto me termina gustando, pues alguna mano le he echado, alguna pequeña mano le he echado en ese aspecto. Como decía, algo que debería existir hace tiempo y que en algún caso no ha sido fácil de conseguir. Fue un proyecto que se hizo en su momento, interrumpido, y que animo a que se reanude. Es igualmente reseñable hacer constar la contribución que no pocos concejales aportaron a la ciudad en otras facetas. Algunos de los mejores historiadores locales pasaron por el ayuntamiento. Por citarlos en orden cronológico, Francisco de Asís Palou, Esteban Azaña, ambos alcaldes, José Demetrio Calleja, Eliodoro Castro o Anselmo Raimundo, además de los recordados y queridos Arsenio López Huerta y Francisco Javier García Gutiérrez, cronista este de la ciudad, así como el Víctor Feliuste, todos menos Calleja, condueños. Otros fueron presidentes de sociedades generalmente las de más arraigo, las de más tiempo en la ciudad, como el Círculo de Contribuyentes, la Cultural Complutense, 4 de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, la SELA, de la fundadora de las democráticas, por supuesto de las cofradías más antiguas de la ciudad,
más recientemente Carlos Pérez fue vicepresidente de los empresarios y muchos también pertenecientes a los sindicatos. Salvo excepciones, los grandes propietarios no ocuparon puestos municipales. Hay que hacer la salvedad de Manuel López Linares, que sí que estuvo vinculado profundamente a la ciudad. Más bien fueron los pequeños propietarios o los comerciantes y después los trabajadores manuales, destacando Federico García Carballo, quien dirigió la principal imprenta de Alcalá durante muchos años. Aquí la tenía en lo que entonces era la calle Limoneros, ahora la Bajada, editando múltiples cabeceras de periódicos. Fíjense que a principios del siglo XX, y paradójicamente, en esta ciudad pequeña de entre 10 y 15.000 habitantes, en algún momento existieron 5 cabeceras de periódicos, 5, de vida absolutamente fugaz. Se decía que las cabeceras duraban lo que se cansaba el que soportaba buena parte del trabajo, o también lo que se cansaba en dejar de cobrar el de la imprenta. Eso era lo más frecuente. Y también el primero que editó la primera parte del Quijote, que durante mucho tiempo fue el único que se hizo en Alcalá. En resumen, este es claramente un libro de consulta que incluso va a permitir a que haya quien encuentre algún familiar que desconocía que había sido concejal. A mí me ha pasado con 2 de mediados del siglo XIX, de los que sí conocía su existencia, pero no sabía que habían sido concejales. Hasta tanto llega el trabajo pormenorizado y dificultoso de Vicente. E incluso, como me contaba la hija de un antiguo teniente de alcalde con casi 90 años y que hace tiempo que no vive en Alcalá, ella me decía cuántos nombres conocidos y cuántos recuerdos hay en el libro. Termina. Siempre hemos entendido que el motivo principal de esta obra era el reconocimiento al compromiso de todos los que han pasado por esta casa. El compromiso con la ciudad, por encima de ideologías y de formas de ser elegidos. En muchos casos en detrimento de sus actividades profesionales y siempre por el tiempo que debieron o que pudieron dedicar a sus familias. En su recuerdo está este libro y desde luego el afecto máximo y el reconocimiento de nuestra sociedad de convenios y supongo que también, estoy seguro, el del otro. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al cronista oficial de nuestra ciudad y autor de la obra Alcalá de Henares, Bota, don Vicente Sánchez Monzón. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith, señora alcaldesa. Muchísimas gracias a los exconcejales y al exalcalde, Pedro Escribano, por su presencia. Naturalmente a los concejales de la corporación actual, a las personalidades, presidentes de asociaciones, cofradías y a todos los amigos que han querido acompañarnos en esta ocasión. Bueno, José Luis ha contado ya mucho de cómo surge la edición de este libro. El libro, yo empiezo a trabajar en él ni más ni menos que hace ya 30 años. En el año 1993 es cuando empecé. Y efectivamente, en un primer momento, quise empezar por el año 1868, por la Revolución de Octubre, porque es el momento en el que se instaura el sufragio universal en España, por primera vez. Bueno, el sufragio universal entendido como se entendía en aquel tiempo, es decir, para varones y mayores de 25 años. Es decir, las mujeres evidentemente no tenían en aquel tiempo derecho a voto. Bueno, empecé a partir de ese momento, empecé a investigar,
bueno, estuve como 2 años obteniendo información y luego por una serie de cuestiones personales, pues en el 2005 paré la investigación, la he ido retomando, según se iban haciendo elecciones municipales, iba incorporando todos los datos de las elecciones, separaba, volvía a incorporar, bueno, un día le comento a José Félix, hablando de muchos temas y tal, le comento que tenía este trabajo y bueno, se mostró un gran interés en editarlo, ¿no? Y bueno, la cosa quedó ahí hasta que unos años después, me dice, bueno, mira, yo creo que se podría editar a través de los dueños y tal. ¿Habría alguna posibilidad de saber cuáles de todos aquellos alcaldes y concejales han sido condueños? Sí, o sea, evidentemente no es más que cotejar. Se cotejó y efectivamente, pues lo que dice José Félix, salió un número bastante considerable, ¿no? Además, a partir del año 2010, más o menos, empecé a interesarme por... bueno, el interés ya venía de antes, pero empecé también a investigar en el Congreso de los Diputados, en el archivo del Congreso de los Diputados y en el archivo del Senado, empecé a investigar sobre los diputados que habían salido de las elecciones en Alcalá cuando Alcalá era distrito electoral, es decir, cuando tenía diputado a Cortes directamente, ¿no? Y bueno, pues empecé con aumentando, también me pareció que era muy interesante, porque además existe una gran relación entre unos y otros, es decir, las elecciones municipales, de ellas salían naturalmente los representantes del ayuntamiento, pero esos representantes del ayuntamiento, de concejales y alcaldes, sobre todo alcalde, eran los que luego se encargaban de organizar las siguientes elecciones a diputado a Cortes. Y al mismo tiempo el diputado a Cortes ejercía siempre una gran influencia política sobre las propias corporaciones municipales, con lo cual estaban como muy interrelacionados, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí en el libro efectivamente hay dos partes claramente diferenciadas, una es la de los ayuntamientos y otra es la de los diputados a Cortes. A mí me interesaba fundamentalmente saber un poco pues, cómo se iban constituyendo esos ayuntamientos, tanto en los periodos en los que hubo elecciones como en los periodos en los que no hubo elecciones, porque naturalmente hubo también muchos tiempos intermedios en los que no se celebraban elecciones. Los concejales y los alcaldes eran nombrados directamente por el gobernador civil de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que fundamentalmente lo que me interesaba era ese tema. Y la verdad es que poco a poco me fui encontrando auténticas sorpresas, ¿no? Primero, las elecciones eran completamente distintas a como son ahora en este momento. Hubo tiempos en los que las renovaciones del ayuntamiento no eran totales, sino que eran por mitades. Es decir, se elegía la mitad del ayuntamiento y a los 2 años se elegía la otra mitad del ayuntamiento y luego cesaba la elegida en primer lugar y posteriormente a los 2 años cesaba la siguiente, ¿no? Así era como se iban renovando, con lo cual sí que había una cierta continuidad, ¿no? Pero elecciones siempre había, porque se iba eligiendo la mitad, como digo, de ese ayuntamiento. Entonces, bueno, pues me interesó muchísimo eso. Y me interesó también especialmente cómo se desarrollaban las campañas electorales. En principio, claro, siempre se ha hablado pues, del tema del caciquismo, de la compra de votos, fundamentalmente pues, a partir de la restauración canoísta. Bueno, descubrí que eso no era solo de la restauración canoísta, sino que había venido de tiempos incluso más anteriores, de la década de 1840, ya se están registrando precisamente pues, compras de votos e intervención sobre las elecciones. Es decir, que eso, desgraciadamente, pues era algo que fue tremendamente habitual pues, hasta 1923, hasta el momento en el que se produce la dictadura del Primo de Rivera, deja de haber elecciones, tanto diputados como ayuntamientos, y bueno, pues ahí digamos que se cortó esa circunstancia, ¿no? Entonces, afortunadamente, a través de la prensa local, luego hay el capítulo de agradecimientos, sobre todo a José Félix y también a la familia San Luciano, a José Mari, que me permitieron consultar las bibliotecas, sus colecciones de prensa periódica y también la Biblioteca Municipal de Madrid, lo poquito que queda en la Biblioteca Nacional y lo muy poquito que desgraciadamente tenemos en la Biblioteca Municipal de Alcalá, pues fui un poco recomponiendo también cómo se habían desarrollado esas elecciones, que a veces fueron unas elecciones, unos procesos electorales bastante conflictivos, incluso con armas de fuego por medio, como
no digo más, ¿no? A los interesados lo podrán luego ver. Y cómo se producía esa venta de votos, ¿no? Que era también bastante curioso, ¿no? A veces por un puro, otras veces por una moneda que se ofrecía en la entrada, entregaba la moneda y entregaba la papeleta al que iba a votar, y bueno, pues de formas de este tipo, ¿no? Eso desgraciadamente pues era algo que existía, que era así. Y luego además pues estaba el tema de la alternancia. La alternancia, sobre todo en todo el primer periodo de la restauración canovista, se fueron alternando liberales y conservadores. Ganaban los liberales, al siguiente le tocaban a los conservadores, al siguiente a los liberales. Y normalmente, además, es muy curioso porque los porcentajes eran relativamente similares. 60-30, 70-30, más o menos se movían en esos ámbitos. Eran unas elecciones, sobre todo las de diputados, bastante fabricadas, por decirlo de alguna manera. Las municipales sí que eran un poco más directas, ¿no? Porque además eran por distritos electorales, es decir, Alcalá, lo cuento también cómo fue variando el número de distritos electorales, se votaba por distritos electorales. Incluso se podían presentar algunos candidatos a concejal no solamente por uno, sino por más de un distrito. A veces ocurría que muchas veces no salían por uno de los dos distritos, en otras ocasiones salían por uno de los distritos, pero en otras ocasiones salían por dos y tenían que optar por uno de los dos distritos por los que habían sido elegidos, ¿no? Bueno, ya digo que es eso un poco. Luego pues también los cambios en los ayuntamientos, naturalmente, eran muy... también hubo muchos cambios, sobre todo algunas corporaciones, bueno, pues hubo muchos ceses, muchas divisiones, muchos cambios, muchas transformaciones. Y también decir que, sobre todo durante todo el periodo de la restauración canovista, no eran los concejales los que elegían al alcalde. El alcalde efectivamente era un concejal más, pero siempre era nombrado por el gobernador civil. Hubo alguna ocasión que el telegrama del gobernador civil diciendo quién iba a ser el alcalde, pues llegó tarde. Y entonces, pues en esas ocasiones, según la ley, eran los concejales los que lo podían elegir directamente. Pero eso ocurrió en un número muy reducido de ocasiones. Como muy bien ha contado José Félix, sí que hay algo que se repite en muchas ocasiones y son, pues, lo que podríamos de alguna manera pues, llamar las sagas, ¿no? Evidentemente, la saga más importante es la de Huerta, que, bueno, pues, que llegó a contar hasta con 5 alcaldes y algunos concejales más, pero hubo otras también, las de los del campo, que llegaron a tener tres alcaldes. Bueno, hay nombres, hay familias que se repiten muchísimo. Generalmente pues eran pequeños propietarios, profesiones liberales, como muy bien han contado, pues, abogados, médicos, farmacéuticos, en alguna ocasión pues algún trabajador manual con una cierta cualificación y sobre todo a partir de 1903 ya sí que se incorpora por primera vez algún representante de la clase obrera. En el caso de Alcalá, en 1903 se elige un concejal, sale elegido un concejal socialista, Fernández Quer, que además se da la circunstancia de que se presenta por dos distritos y salió por los dos. Tuvo que renunciar a uno. Si se hubieran distribuido a lo mejor los socialistas de otra manera, habrían tenido dos concejales, pero fue el primero. Pero bueno, todo esto era muy cambiante, porque en las elecciones siguientes salieron 5 carlistas. Es decir, que los cambios en el ayuntamiento eran... Y en las siguientes salieron un montón de republicanos. Es decir, que esto era muy variado, de unas elecciones a otras. En ocasiones incluso, esta iglesia decidió tener una actividad, una presencia en las elecciones. Y el Círculo Católico de Acción Social, el Centro Católico de Acción Social, pues llegó a presentar una candidatura y obtuvieron hasta cinco concejalías. Digo que, bueno, todo esto fue muy variado, muy diverso. Llega la dictadura de Primo de Rivera, deja de haber elecciones y naturalmente a partir de ese momento pues, las corporaciones son elegidas, son nombradas directamente por, como digo, pues, el gobernador civil. Hasta que llegan las elecciones del 12 de abril de 1931, que serían pues, llegarían 2 días después a la proclamación de la Segunda República. En esas elecciones, la conjunción republicano-socialista obtiene 8 diputados, la monárquica 8 y luego hay 2 independientes, uno de Acción Republicana y otro del Partido Socialista Radical.
Bueno, el primer alcalde, de que lamentablemente no hemos conseguido fotografiar, el primer alcalde republicano de Alcalá, Joaquín Pomar, que sabemos que era abogado, estuvo relativamente poco tiempo porque en unos meses dimitió, las presiones de un lado y de otro pues eran fuertes y al final acabó dimitiendo. No hemos podido conseguir fotografías, como tampoco hemos logrado una fotografía del último alcalde accidental de la República, el que entregó el ayuntamiento. Era un concejal de la CNT, ya digo, estuvo como alcalde accidental, porque a partir del año 1937 se sustituyen los ayuntamientos por consejos municipales integrados única y exclusivamente por partidos políticos y por sindicatos de izquierdas, republicanos, socialistas, comunistas y la Unión General de Trabajadores. Entonces, tampoco hemos podido conseguir de Díaz Fernández una fotografía. Lamentablemente fue el que entregó, y eso sí que es un dato curioso, que bueno, yo sabía a través de algunas fuentes, pero que Aseba Sanz, aquí presente, pues me ratificó, me confirmó, y es que él fue el que se quedó en el ayuntamiento y el que le entregó el ayuntamiento al padre de Aseba. El padre Aseba se presentó en el ayuntamiento, claro, eran ya los últimos, el día 30 de marzo de 1939, ya habían llegado las tropas de Franco, las primeras avanzadas, ya habían llegado a la ciudad y, bueno, pues se presenta en el ayuntamiento y se encuentra que está completamente vacío y únicamente está este buen hombre que le entrega las llaves de todo lo que tenía el ayuntamiento, la caja fuerte, todo lo que tenía, le entrega las llaves, se despiden de una forma amistosa. Díaz Fernández se marcha de Alcalá, no sabemos dónde fue a parar, y bueno, pues es un dato histórico. También decir que en ese Consejo Municipal, en marzo de 1939, prácticamente ya estaba terminando la guerra, pues se hace el nombramiento de la primera mujer, Victoria Aparicio, la primera mujer que entrará en este salón de plenos del ayuntamiento, la primera mujer concejala. En aquel momento se llama consejeros, sería la primera consejera, ¿no? Bueno, luego ya saben lo que ocurre. Durante 10 años no hay elecciones y a partir de 1948 se establece un sistema electoral que era el que se conocía como los tercios. Se elegían por tercios, el tercio familiar, el tercio de entidades y el tercio sindical. El más amplio, que tenía una base electoral más amplia, era el tercio de familias, el familiar al que podían votar y presentarse naturalmente los varones mayores de 21 años casados. 10 años después, 20 años después ya se ampliaría y por primera vez se permitiría el acceso de las mujeres. Y la primera, pues, está aquí entre nosotros, que es Aseba Sanz, ¿no? También Rosario Fernández Dobermas, fueron las primeras mujeres electas por este sistema, ¿no? Hasta el año 1979, en el que llegan las primeras elecciones libres, las primeras elecciones democráticas, y bueno, pues en esa primera corporación hay las mismas mujeres que había habido en la última corporación del régimen anterior, tan solo dos. Que curiosamente en 1983 las siguientes elecciones quedan reducidas a una sola mujer, para que nos demos cuenta de la presencia, de lo que le costó a la mujer entrar en este ayuntamiento, la representación. Será a partir del año 1991 cuando ya empieza a aumentar un poquito el número de mujeres, porque en todo el periodo desde el 79 hasta la actualidad el Ayuntamiento de Alcalá está, como siempre, formado por 27 concejales, y será a partir de 1991 que ya aumente el número a 6 mujeres. Y bueno, pues ahora en este momento iba a decir que hay paridad, pero no hay paridad, hay una mujer más que una concejal más que hombres, ¿no? Y sobre todo el tema de la primera mujer alcaldesa, Judith, que creo que bueno, pues es un elemento también para tener en cuenta, para hacer historia.
Con el tema de las fotografías, por ejemplo, que ha comentado José Félix, pues ha habido alguna persona que ha visto el libro que me ha dicho, hombre, mira, has puesto muchas fotografías de los años 20, de los años 30, los 40, los 50, pero del periodo desde el año 79 a la actualidad, de la restauración de los ayuntamientos democráticos, solamente has puesto de los alcaldes. No has puesto de los tenientes de alcalde o de algunos concejales. Vamos a ver, eso tiene una razón de ser. Evidentemente sí, hay que meter fotografías de todos los que son en total, me parece que 204, si no me falla la memoria, de los cuales 9 han sido alcaldes y que naturalmente están con fotografía en cada uno de los periodos. Es decir, Bartolomé González aparece 4 veces, por tanto hay 4 fotografías de Bartolomé González, Florencio Campos 2, Javier Rodríguez Palacios, pues 2 también, claro, pero ha sido en 2 corporaciones, ¿no? ¿Por qué ha sido esto? Bueno, primero, porque es mucho más fácil de este periodo reciente encontrar fotografías de los concejales en medios de comunicación, en periódicos, en prensa e incluso en medios digitales. Sin embargo, de los años anteriores se estaba perdiendo ya, en algunos casos se había perdido completamente la memoria de concejales de los que no sabemos cómo, concejales y tenientes de alcalde, que no sabemos cómo eran físicamente. Incluso hay un alcalde que es Ruperto Pérez Díaz Pintado, alcalde efímero entre 1920 y 1921, del que tampoco hemos conseguido encontrar ni una sola fotografía, ¿no? Entonces, sí que en estos periodos, como digo, los años 20, 30, 40, 50, cuando hemos encontrado alguna fotografía, también de alguna persona que ha sido, por alguna circunstancia, pues un poco más significativa, más destacada y tal, pues sí que la hemos publicado. Por tanto, no hay ninguna intencionalidad, nadie busca una intencionalidad de ocultar o de mentir a nadie, ¿no? Simplemente esa es la razón. Cada vez se iba perdiendo más esa memoria física de todos esos concejales y merecía la pena pues incorporarlos, ¿no? Mientras que, como digo, los recientes es como mucho más fácil encontrarlos, ¿no? Sin profundizar, no estamos en él, es muy fácil encontrar fotografías suyas en todos los medios. Bueno, sé que no es muy amigo de la fotografía, pero es fácil encontrar fotografías en los medios, en los periódicos, en la prensa y en los medios digitales, ¿no? Mientras que, bueno, pues como digo, pues estos otros ya es que era muy complicado. Bueno, no quiero ya extenderme más, ¿no? Ha sido un trabajo muy laborioso. Al principio parece que hay como mucho datos, son nada más que datos, elecciones, porcentajes electorales, tablas, porque cuando ha sido posible he metido también tablas para ver un poco cómo ha ido evolucionando el voto, pero hay mucho más, también hay mucho más contenido, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de los diputados a Cortes, en todos los casos se ha intentado incluir una pequeña biografía del diputado de Cortes en Alcalá, aunque, como muy bien ha dicho José Félix, salvo casos muy contados, no tenían una relación directa con Alcalá, ni habían nacido ni vivían ni siquiera en Alcalá. Era lo que se llamaban los diputados cuneros, es decir, aquellos que desde Madrid pues, los nombraban. Bueno, pues tú vas a presentarte como diputado. Al final van 2 índices bastante amplios, índices de todos los concejales y alcaldes, en los que se indica pues, a continuación el nombre, en qué corporaciones fueron elegidos, los que formaron parte, y bueno, una serie de iniciales, de siglas que están explicadas, pues si fueron alcaldes, tenientes de alcalde o alcaldes directamente, ¿no? Y bueno, también, como muy bien ha dicho José Félix, he incluido algunos diputados a Cortes naturales de Alcalá, pero que no fueron por el distrito de Alcalá. Pues naturalmente a Manuel Azaña, a Andrés Saborín, entre muchos, pero hay diputados de los que pues no había memoria, no creo que ni siquiera del nombre, por una serie, era hablado también de José Irola, el coronel Ignotus, que era un escritor, pero hay algunos de los que prácticamente no hay testimonio. Por ejemplo, pues, Amalio Manchalar San Clemente, que fue diputado en la legislatura de 1860-61, José Laureano Sanz y Pose, en 1871-1872, y hay alguno, también muy poco, prácticamente desconocido en Alcalá. Bueno, también fue
Bueno, naturalmente está Rafael Esparza, que fue fusilado en los primeros momentos de la guerra civil, diputado por la CEDA. No vivía en Alcalá, pero sí que tenía una gran relación con Alcalá, era miembro de la cofradía de los históricos y tenía una casa aquí en Alcalá, tenía un salecito. Y bueno, pues también, por ejemplo, Eugenio Araúz Pallardó. Eugenio Araúz Pallardó era médico, nació en Alcalá, fue diputado por la provincia de Madrid, porque cuando llega la República no se restituyen los distritos electorales de la época anterior, sino que se crean en Madrid dos únicos distritos: Madrid capital y la provincia. Él fue diputado por la provincia de Madrid, murió en 1972 en México. O que comentaba Antonio Fernández Quer, que también fue diputado durante la época de la República por la provincia de Madrid. Aquí están todos. Creo que incluso tan naturalmente Javier Rodríguez Palacios, que aunque es diputado por la circunscripción de Madrid, pues evidentemente es alcalde y por lo tanto también está incluido, ¿no? Bueno, este es el trabajo. Yo espero que le saquen también parte del interés que tienen. Ya digo que también, aparte de todos los datos, que son muchísimos, hay también texto en el que se cuentan muchas cosas de cómo se desarrollaron las elecciones, y yo creo que, bueno, pues es el trabajo de muchísimos años, evidentemente con interrupciones por medio, pero es un trabajo que hay una cosa también curiosa, que es la contraportada la contracubierta del libro, que alguien me ha preguntado, bueno, ¿esto qué es? Hombre, el de abajo está claro, es el actual Congreso de los Diputados, pero como estamos hablando que empezamos mucho antes de que existiera este edificio, pues está el antiguo Congreso de los Diputados. Y luego van a ver una serie de banderas, que también ha habido gente que me ha preguntado, me ha llamado mucho la atención. Bueno, tenemos la bandera de la época, naturalmente, de Isabel II y de Alfonso XII y de Alfonso XIII. Luego tenemos la de la Primera República. La de la Primera República fue igual, la bandera nacional, lo único que le quitaron la corona. Le quitaron la corona. Naturalmente la bandera republicana. Y luego tenemos la bandera, evidentemente, de la época de la dictadura de Franco. Y esta otra, que bueno, pero esto es la misma, ¿no? No es la misma. Esta es la que se utilizó durante la transición política hasta que se aprueba la Constitución de 1978. En la que, bueno, pues varilla, el águila pues tiene las alas más abiertas, y bueno, pues hay algún cambio también en las columnas de Hércules y bueno, y en el yugo y las flechas, pero que está, estuvo poco tiempo en vigor, ya digo, hasta la aprobación de la Constitución de 1978, y luego ya claro la constitucional, la que se llama la bandera constitucional, ¿no? Es un poco también pues, un recorrido histórico, en cuanto que claro, está también por la historia de los diputados a Cortes. Y bueno, ya no me hago más, yo creo que ya me he alargado muchísimo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Vicente, y enhorabuena. Al cerrar el acto, toma la palabra nuestra alcaldesa, doña Luis de Flores. Muchas gracias, querido Vicente Sánchez Montó, cronista oficial de nuestra ciudad y autor de esta maravilla. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. José Félix Huerta, presidente de la Sociedad de Condueños. Gracias también por ser parte importante de esta gran obra. Quiero saludar, por supuesto, también, permitidme, compañeros, que en primer lugar, le salude, querida Orlena, que fue diputada en el Congreso de los Diputados, también cunera, como decía nuestro cronista, que también representaste como el carabina en el Congreso de los Diputados. Gracias, querido alcalde. Gracias, querido Teodoro, por acompañarnos. Un placer tenerte de nuevo en este ayuntamiento. Muchas gracias. Querida Sela, una de esas dos primeras mujeres concejalas de la corporación municipal, de las mujeres que se incorporan. Muchas gracias también por estar aquí. Querido Juan Muñoz, gracias, concejal también de anteriores corporaciones municipales, gracias por estar con todos nosotros. Querido Paco, un placer. Y querido Jesús Fernández Pascual, gracias por estar hoy también con nosotros. Un placer teneros aquí. Querida Aurora, querido Rafael García Poveda, gracias. Gracias a todos vosotros
por acompañarnos como representantes de otras corporaciones municipales que han querido acompañarnos y estar de nuevo con nosotros. Y ahora saludo a nuestros compañeros, actual corporación municipal, mi querido Gustavo, tercer teniente de alcaldesa, primera vez que hay tenientes de alcaldesa, compañeros del equipo de gobierno, compañeras de la corporación municipal. Quiero saludar también al comisario principal de nuestra policía local, al comisario del Cuerpo Nacional de Policía, que también está aquí, a la institución de Estudios Complutense, que nos acompaña, a ARPA, también a miembros de la ejecutiva, de la sociedad de condueños, también a los representantes del Círculo de Contribuyentes, la Cofradía del Val, su presidenta que está con nosotros, también de la Casa de Extremadura, que veo por aquí, también a Elena, que nos acompaña, queridos amigos, vecinos, medios de comunicación, que también están cubriendo esta presentación, y por supuesto las gracias a Úrsula, conductora de este acto, y nuestra jefa de protocolo. Pues daros las buenas tardes y sobre todo las gracias, como digo, por acompañarnos hoy aquí en este salón de plenos de nuestro ayuntamiento en la presentación de este libro, que como muy bien han destacado tanto Vicente como José Félix, es muy importante para todos nosotros y para conocer mejor la historia precisamente de esta casa, de este ayuntamiento, de este salón de plenos, y también incluso el pasado más reciente de nuestra querida ciudad de Alcalá de Henares. Y nadie mejor que el cronista de nuestra ciudad, nuestro querido Vicente Sánchez Molto, para ofrecernos precisamente ese relato que viene a llenar un vacío, o lo que entendíamos nosotros que era un vacío muy importante en la investigación de nuestra historia contemporánea. No es la primera vez que Vicente lo hace, no es la primera vez que nos trae una joya. Como todos sabemos además y lo disfrutamos, Vicente nos sorprende cada cierto tiempo con parte de sus hallazgos y con sus trabajos meticulosos sobre episodios, personajes, tradiciones o incluso momentos históricos de la ciudad de Alcalá de Henares, y además lo comparte siempre con todos nosotros. Pero el libro que presentamos esta tarde aquí, Alcalá de Henares Vota, que así se llama, pensábamos que era digno de un reconocimiento especial por ese trabajo laborioso que él mismo nos ha detallado, y principalmente porque va más allá de ser una rigurosa e inédita y meticulosa recopilación de nombres, ese gran trabajo de investigación, nombres, fechas y documentos, y que constituye, como digo, esa labor laboriosa y que constituye en sí misma una labor monumental. Pero en realidad también lo que encontramos en esta obra es un concienzudo y valioso retrato de la evolución de nuestra sociedad, de la sociedad alcalaína, y también de la evolución de la sociedad política, como él mismo nos ha ido adelantando, de Alcalá de Henares a lo largo de los últimos 200 años. En ella se contienen, y lo explica y lo detalla, más de 90 ayuntamientos, incluyendo una junta revolucionaria y un consejo municipal, y más de 40 elecciones generales que están documentados con todo el detalle en las casi 700 páginas que tiene este libro y que os invito a disfrutar. Así, precisamente, esta documentación que nos trae Vicente nos permite conocer esa evolución política que hemos estado sufriendo aquí en la ciudad a través de los diferentes, como él mismo nos contaba, esos diferentes tipos de sufragio, la política de bloques y el turnismo pacífico, el inmovilismo durante las dictaduras, la irrupción de los movimientos obreros, los periodos republicanos, las experiencias revolucionarias o, por fin, la consolidación y el triunfo final de la democracia. Y toda esa documentación que nos trae Vicente aquí se traduce, eso, él mismo lo ha dicho, ¿no?, en centenares de nombres, sobre todo de hombres, también lo ha dicho, pues ya nos ha explicado que la incorporación de la mujer a la representación pública institucional, tanto local como nacional, ha sido muy reciente, como bien sabemos. Aquí tenemos a la primera de ellas, a Sela, una de las primeras mujeres, y tan solo hace 1 año y medio que esta ciudad ha tenido por primera vez una alcaldesa. Y esta nomenclatura, todo este relato de nombres que tenemos aquí, pues nos brinda un relato, o un retrato más bien, sociológico muy interesante de nuestra ciudad, así también como podemos observar de las inquietudes y del compromiso de nuestros vecinos, de los alcalaínos, en esa actividad política, en su representación institucional y en el servicio público de la sociedad alcalaína. Pero nos sirve también, ante todo, para comprobar hasta qué punto nuestra ciudad se ha ido transformando al ritmo de los acontecimientos y de los profundos cambios que se han venido produciendo en nuestro país desde la primera mitad del siglo XIX, que es lo que viene recogiendo Vicente. Y todo esto que ha ido pasando, y toda esa transformación y toda esa revolución ha ido dejando huella en la Alcalá hasta conformar la gran ciudad que conforma en el presente y que todos conocemos y disfrutamos todos los días, ¿no?
hablamos de la histórica villa universitaria, de la gran ciudad cuartel, del estratégico enclave agropecuario, de la centenaria sede religiosa que tenemos aquí, de la llegada de la industrialización a nuestra ciudad, del crecimiento demográfico imparable que hemos venido disfrutando o que hemos venido teniendo en la ciudad de Alcalá, de la expansión urbanística también más allá de las vías del tren o llegar a esa declaración de Alcalá de Henares como ciudad patrimonio de la humanidad de la que estamos tan profundamente orgullosos y así sacamos pecho todos los días, ¿no? Pero todas esas Alcalás se han ido sucediendo y solapando a lo largo de las últimas generaciones y como decía en un momento, de todas esas generaciones encontramos aún huellas en la ciudad y en la Alcalá actual. Y de especial interés y con capítulo propio es esa estrecha relación que queda de manifiesto en el libro y que ellos mismos nos lo han contado además esta tarde entre la sociedad de condueños y el ayuntamiento. Y yo le decía a José Félix antes con un gesto que de José Félix siempre va barriendo para casa. Entonces, si le pide algo a Vicente, dice sí, pero vamos a ver cuántos de esos serán condueños. Queremos saber. Ya hemos visto que hasta sagas. Esto es como Juego de Tronos, hay hasta sagas de alcaldes. Yo no dejo de sorprenderme siempre con la historia y no dejo de disfrutar además con la historia de nuestra ciudad. Y precisamente la investigación que ha llevado a cabo nuestro cronista precisamente permite identificar y con claridad y seguir el rastro en el tiempo de la presencia y de la educación de la vida pública alcalaína de aquellos vecinos, como bien decía José Félix, destacaron en la defensa, que es lo que hace la sociedad de condueños, del patrimonio histórico-artístico y de los intereses de nuestra ciudad, en aquellos momentos incluso José Félix tan sombríos y tan desoladores tras la clausura de nuestra universidad y su traslado a la capital a mediados del siglo XIX. Así que, querido José Félix, aunque barras para casa, lo haces orgulloso y nosotros lo hacemos orgullosos contigo. Creo que este libro es un nuevo reconocimiento y así debe ser a la memoria de la sociedad de condueños. Un regalo incluso, tómatelo como un regalo incluso, ahora que vosotros alcanzáis los 175 años de esa gran obra que comenzó la sociedad de condueños. Así que enhorabuena, querido José Félix, y como siempre os decimos y os queremos trasladar, y hablo yo creo en nombre de todas las corporaciones municipales, gracias por estar siempre ahí para recuperar, para cuidar, para proteger el patrimonio del que estamos más orgullosos y la identidad que además siempre aporta a nuestra querida ciudad de Alcalá de Henares. Y hablando también de fechas redondas, de ese 175 aniversario de la Sociedad de Condueños, también podemos entender este regalo, esta joya de nuestro querido Vicente, un regalo también para nuestro ayuntamiento, pues se cumplen 150 años. Esto seguro que a nuestro Vicente Pérez Palomar le encanta. 150 años de la finalización de las obras de este magnífico salón de plenos, santuario y corazón también de la democracia alcalaína. A mí me encanta ver a la corporación actual y las corporaciones anteriores en este salón de plenos, en el que muchas veces discutimos sobre problemas actuales, muchas veces incluso pasamos malos ratos en este salón de plenos, pero siempre debemos poner en valor todo lo que significa y todo lo que se ha conseguido en este salón. Y qué mejor que conmemorarlo con este libro, que como digo es una joya y es una obra de consulta imprescindible para saber cómo se ha articulado, cómo ha ido desarrollándose el poder político y municipal en la ciudad y sobre todo para conocer y entender la historia de la representación democrática alcalaína que suma y sigue y que entre todos, especialmente entre los que estamos ahora, debemos conseguir que mejore para que se convierta en el servicio público más honrado, más eficiente y el más noble para una ciudad como la ciudad de Alcalá de Henares, con un pasado tan rico y con un presente tan prometedor como es el que tiene nuestra ciudad. Así que enhorabuena, quiero finalizar por supuesto dando la enhorabuena una vez más y las gracias a Vicente, nuestro querido Vicente, gracias también José Félix por hacer esto posible y sobre todo animaros a que disfrutéis de esta maravillosa joya porque sin duda, muchos de vosotros sois protagonistas como representante público, pero en la que todos somos importantes y somos protagonistas solo por el hecho y el orgullo de ser alcalaínos. Así que felicidades. Muchas gracias. Para recordar este momento, si les parece bien y tal como han comentado, les invito a hacer una foto de familia